¿Cómo están mis queridos estudiantes? Nuevamente acá con ustedes para poder mostrarles ejemplos de aplicaciones en los cuales aplicamos herramientas estadísticas para las tomas de decisiones. En este caso lo que vamos a hacer es vamos a aprender a calcular la covarianza. Bueno, esta covarianza lo que nos está indicando es cómo es el tipo de variación conjunta que existen entre las variables x y y. Si esta variación es positiva o es negativa o prácticamente no habría relación entre estas variables. Más que ver la relación, lo que nos interesa a nosotros es ver el sentido de esta relación. Y ese sentido va a estar dado por el signo del valor de la covarianza. Para esto tenemos este ejemplo donde tenemos aquí la variable x que es prohibición y la variable y que son políticas. Ya. Solamente aquí tenemos la parte de la columna de los años que solamente es indicativo, no vamos a trabajar como series de tiempo esta parte. Pues para eso me voy a ir adelantando, hay varias maneras de poder hacer el cálculo. En primera instancia vamos a calcular la covarianza utilizando el software, las funciones que nos da el software de Excel. En este caso tenemos ahí la función covarianza igual, activamos covarianza. Fíjense que aquí tenemos dos, ¿no? Dice covarianza.p y covarianza.m. Ya, esto es porque si colocamos nosotros covarianza.p estaríamos trabajando con la varianza poblacional, es decir, estaríamos agarrando con el conjunto total de los datos. En este caso no es así, es una parte de un conjunto de datos, por lo que voy a elegir covarianza.m. Esto es la covarianza muestral. Por eso también en la fórmula que estoy mostrando acá, ¿ya? Se aplica n-1 con el factor de corrección de Bessel. Bueno, entonces nosotros colocamos covarianza muestral y acá nos indica que marquemos en el rango la matriz 1 y la matriz 2. Aquí es indistinto que podamos marcar primero la y o luego la x, ¿no? Es indistinto. En este caso voy a comenzar marcando como matriz 1 los datos de la variable y. Aquí colocamos el punto y coma. Y ahora la matriz 2. Cerramos. Y tenemos el dato de que la covarianza es el valor de 317.069, ¿no? 317.07 con el redondeo. Esto entonces es mediante la fórmula, la función covarianza del Excel. Ahora vamos a aplicar aquí algunas fórmulas. Bien, vamos a trabajar justamente con, fíjense que tenemos aquí la covarianza muestral. Podemos aplicar esta fórmula, que es la que yo voy a aplicar, ya que considero que esta otra, que es alternativa, es mucho más larga de elaborar, porque aquí tendría que encontrar primeramente las desviaciones que existe entre x y y, ¿no? Y luego las desviaciones que existe del y observado con su promedio. Entonces aquí voy a tener que elaborar dos columnas en la tabla que estoy realizando acá. En cambio, si utilizo la primera fórmula, solamente voy a tener que realizar una columna donde voy a multiplicar x por y. Y es eso lo que voy a hacer, ¿no? Aquí ya tengo la multiplicación de x por y. Por ejemplo, 0 por 9 me da 0, 1 por 19 me da 19 y así sucesivamente los valores para cada par de datos que tenemos. Este par de datos lo vamos a sumar y la suma total indica que es 9079. Estos valores ahora vamos a reemplazarlo, aquí ya están reemplazados. Por ejemplo, acá me dice, para calcular la covarianza, esto es 1 sobre n menos 1. Recuerden que n es 9, entonces estaría aquí 1 sobre 8. En todo caso aquí hemos hecho ya una fórmula para la operación correspondiente y esto nos da como resultado, nos da 0.125. Acá vamos a tener la sumatoria de x por y, que es este valor que está con rojo acá, y copiamos el mismo 9079 y aquí vamos a tener el producto de n, es decir 9, por el promedio de x, que sería 13.11, por el promedio de y, que sería 55.44. Muy bien, entonces ese
producto, este producto nos da como resultado 6.542.44. Muy bien, para calcular la covarianza, utilizando esta fórmula, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir la fórmula, vamos a multiplicar este primer elemento, 1 sobre n-1, y esto lo vamos a multiplicar, y aquí abro paréntesis, por la diferencia que existe entre la sumatoria de x por y menos la producto de n por el promedio de x por el promedio de y, que sería 6.542.44. Tendría que darnos el mismo valor, y como ven, aquí está, con los mismos decimales, está en la misma cantidad, o sea, tanto utilizando la función covarianza.m del Excel o utilizando esta fórmula podemos nosotros calcular. Ahora viene una consulta, dice si esto se puede realizar, podemos nosotros calcular la covarianza utilizando la calculadora. Pues aquí viene lo siguiente, ¿no? Específicamente no hay una tecla o un conjunto de teclas en la calculadora que nos dé la covarianza, pero se puede calcular utilizando la siguiente relación. Acá tenemos la correlación lineal. La correlación Pearson nos dice que es igual a este valor que está aquí arriba, es la covarianza de x por y dividido entre la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Entonces, si nosotros queremos calcular utilizando esta relación, tendríamos que despejar la covarianza y lo que está aquí dividiendo pasaría al otro término a multiplicar. Es decir, tendríamos esto. Tendríamos esta relación. Que la covarianza sería igual al coeficiente de correlación lineal multiplicado por la desviación estándar de x multiplicado por la desviación estándar de y. Entonces, esta es la relación que vamos a utilizar para poder trabajar en el Excel. Muy bien, entonces ahora vamos a utilizar esta fórmula que habíamos indicado, la de la covarianza, utilizando el coeficiente de correlación lineal que va a multiplicar a las desviaciones tanto de x como de y. Para esto vamos a utilizar una calculadora, en este caso voy a utilizar la calculadora ClassWiz, donde vamos a introducir los datos en primera instancia. Si quieren saber cómo se trabaja esto con la operación de variables, funciones, regresiones, les invito a que puedan ver los otros videos que tenemos aquí en el canal. Entonces acá vamos a utilizar una relación lineal que sería 2 y vamos a introducir los datos. Aquí tenemos 0, 1, 4. Fíjense que estoy introduciendo los mismos datos que tenemos en la tabla de Excel, ¿no? 23, 25 y 25. Ahí tenemos los 9 datos. Ahora los datos para Y. Comenzamos con 9, 19, 29, 45, 60, 73, 85, 89 y 90. Listo, ya tenemos introducido los 9 datos. No está de más hacer una revisión de los datos. Eso yo aconsejo antes de poder trabajar. 09, 119, 429, 845, 1460, 1873, 2385, 2589 y 2590. Correcto, tenemos todos los datos ahí. Muy bien, guardamos eso en la memoria interna y vamos a calcular aquí. Bueno, en primera instancia podemos calcular aquí los datos del cálculo de correlación, los cálculos de la regresión, que sería el número 3, y ahí tenemos que el coeficiente de correlación, es 0.99415. Bueno, tiene más decimales, vamos a trabajar con 4 decimales, ¿ya? 0.9942 con el redondeo, y ese es el dato que voy a trasladar aquí, 0.9942. Ese es el dato que corresponde aquí a lo que sería el coeficiente de correlación lineal. Ahora necesitamos determinar el valor de la desviación muestral de x y la desviación muestral de y. Para eso nuevamente vamos a nuestra calculadora, ¿ya? Y vamos aquí a Options y vamos a poner los datos de la variable, los cálculos de la segunda variable, el número 2, cálculos de la segunda variable.
Y ahí tenemos el promedio, las sumas de X, sumas de Y, etcétera. Lo que nos interesa a nosotros estaría aquí. Sx representa la desviación estándar muestral de X, ¿ya? Es la desviación estándar de la muestral de X, que sería 10.2035. 10.2035. Entonces, 10.2035. Y acá solamente buscamos el valor de la desviación estándar de Y, que está aquí. La desviación estándar de Y. S sub Y. SY es 31.25744. Bueno, 31.2574. Entonces aquí 31.2574. Ok. Entonces de igual manera vamos a hacer aquí el cálculo del valor de la covarianza, que tendría que darnos teóricamente el mismo valor. Para eso entonces acá ya no tenemos que hacer paréntesis ni mucho menos, podemos hacer una multiplicación total. Multiplicamos 0.99 por la desviación de X por la desviación de Y y finalmente le damos introducir. Y ahí tenemos el valor. ¿Por qué hay esa pequeña diferencia del 3.1785? Justamente porque aquí estamos utilizando ya los decimales. No todos los decimales, estamos utilizando el redondeo. Sin embargo, si nosotros queremos trabajar con menos cantidad de decimales, miren, vamos a ver. Menos cantidad de decimales, lo que va a ocurrir es esto, ¿no? Que al fin y al cabo todos con un decimal van a coincidir, tanto el que hemos realizado con la computadora, el que hemos realizado manualmente y aquí con la calculadora. Ahora, hay opciones de poder trabajar con todos los decimales que nos indica aquí la calculadora, si es que nosotros utilizamos las memorias, ¿no? Pero eso no siempre es del dominio de los estudiantes. Como ven, entonces ahí tenemos el cálculo de la covarianza utilizando el Excel, utilizando una fórmula y utilizando también esta fórmula alternativa derivada con el uso del coeficiente de correlación lineal Pearson y la calculadora. Bueno, muchas gracias por el tiempo que me dan a estos videos y no se olviden de hacer seguimiento a mi canal. Hasta una próxima, estimados estudiantes.